transformados para transformar. Transformados para transformar. En Dios hay pocos fines en sí mismo, ¿sí? Nosotros a veces tenemos metas que se cumplen y son un fin en sí mismo, pero en Dios no hay fines en sí mismo porque Él es eterno. Él mira más allá de nosotros. Él cuando te bendice no está pensando solamente en vos. Él te atraviesa y está mirando a tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio. Él te atraviesa y mira a tu familia. Aún te atraviesa y mira a tus generaciones. Aunque ni seas casado ni tenga hijos, Él ya te atraviesa y está mirando hasta la tercera, cuarta y hasta 1000 generaciones. Nada es un fin en sí mismo con Dios porque Él es eterno. Y si Dios te transforma, no es un fin en sí mismo la transformación que estás sintiendo en tu vida. Este año de transformación, decimos, este es un año de transformación. Gloria a Dios que Dios transformó mi familia y la restauró. O gloria a Dios que me entregué a Él, o que me sanó, o que cambió mi manera de pensar. Gloria a Dios por eso, pero ahí no termina la historia. No es un fin en sí mismo que tú seas transformado. Él te atraviesa. Por eso el título es Transformados para transformar. Como también Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición, ¿no? Él atravesó a Abraham con su promesa y esa promesa llega aún hasta nosotros porque dice, a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Esto es maravilloso. Transformados para transformar. Puse ahí la imagen de un dominó que va cayendo. Imagínate que son la primera fichita que te puso Dios ahí, pero después Él te empuja, ¿no? Él te lanza y eso provoca un efecto que se va transmitiendo y no sabes hasta dónde puede llegar. Yo te invito a que busquemos juntos Hechos capítulo 8, del versículo 4 al versículo 8. Hechos, capítulo 8, del 4 al 8. Lo tenés ahí en la pantalla, pero si lo tenés en tu Biblia también, porque tal vez tengas otra versión y eso va a enriquecer. Y además mirarlo ahí cerquita a veces nos hace que lo podamos disfrutar más a la lectura. Dice así: mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fue así como Felipe. ¿Quién era? Felipe. Vamos a hablar mucho de Felipe hoy, ¿sí? Fue así como Felipe. No sé si hay algún Felipe en la audiencia. Acá creo que no hay ningún Felipe, ni Felipa. ¿Sí? No hay, ni segundo nombre tampoco, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar de Felipe. Si hay algún Felipe ahí escuchándonos, que Dios te bendiga, puedes poner, acá estoy, yo soy Felipe. Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados. Acá hay una clave. Muchas enfermedades no son solamente enfermedades, sino que hay espíritus malignos detrás de estas enfermedades. No son todas las enfermedades así, pero muchas tienen que ver con espíritus malignos que causan enfermedad. Y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos, y también muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos. Acá vemos cojos y paralíticos no estaban por demonios en esa condición, pero también eran sanados. Así que vemos dos clases de sanidad. Una porque Dios obra sanando el cuerpo y otra expulsando los demonios que trajeron esa aflicción. Y el versículo 8, tremendo, ¿no? Dice, y había una gran alegría en toda la ciudad. Yo creo que si vos mirás tu ciudad, conmigo, sea cual sea tu ciudad,
vas a decir, mi ciudad necesita gran alegría. Las ciudades están como entristecidas, asustadas, como que sin fuerzas, y las ciudades necesitan alegría. Así que vamos a hablar un poco de Felipe. Felipe, que habla el relato, no es uno de los apóstoles. Saben que hay uno de los 12 apóstoles que se llamaba Felipe. Sin embargo, este es otro Felipe. Se dice de él que estaba, aunque no era uno de los 12 apóstoles, se dice de él que estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. También que era alguien que se distinguía en la iglesia por su buen testimonio. Además de todo, Felipe era una persona capaz de asumir compromisos de mucha responsabilidad. Entonces podríamos pensar en una iglesia, ¿sí? Tal vez yo me llamo Gustavo, soy el pastor, para que lo pongas en contexto, el que administra la iglesia, y hay otro Gustavo, pero no es el pastor, ¿sí? No es el que está encargado de predicar muchas veces o visitar a las familias, no es el que tiene que tomar las decisiones más importantes, pero se llama Gustavo también. Y este otro Gustavo está lleno del Espíritu, está lleno de sabiduría. Se le pueden delegar cosas. Ahora cambiale el nombre y tal vez ponele tu nombre. No era de aquellos 12, de aquellos que todos miraban, porque imagínense, la iglesia estaba naciendo, estaban estos 11 que estuvieron con Jesús, más el 12avo que fue reemplazante de Judas, que estaban ahí, se reunían, tomaban decisiones, administraban, oraban, predicaban el evangelio, hacían milagros. Sabemos que aún la sombra de Pedro sanaba gente, pero no se reducía ahí la cuestión. Había otros, había otra gente. Ponele tu nombre. En esa iglesia naciente había personas llenas del poder de Dios, llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría, y gente a la que se le podía dar responsabilidad, que podían asumir una responsabilidad decisiva para que la iglesia funcionara correctamente. Por eso Felipe fue elegido como uno de los 7 primeros diáconos que ayudarían en la obra en la iglesia primitiva. Ahí unos capítulos antes, si vos decís eso, diáconos, ¿cómo 7? ¿Quién eran los otros 6? ¿Cómo es la historia? Bueno, si tenés una Biblia, búscalo en los capítulos anteriores, 2 capítulos anteriores, vas a ver por qué es necesario designar a los diáconos. Había un conflicto ahí fuerte entre las viudas que necesitaban alimento, de las griegas y de las judías. Decían, hay injusticia, no están repartiendo los alimentos equitativamente. Acá podés ver que la iglesia cubría las necesidades de la gente, pero había un conflicto, y los apóstoles dicen, designen entre ustedes 7 varones. ¿Qué características tenían? Llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, pero también de buen testimonio, que puedan ordenar la situación. Era de gran responsabilidad, porque imagínense, si se seguían peleando, podía causar una división fuerte. Así que estas personas, estos 7, fueron elegidos por la misma iglesia para ordenar esta situación. Eran capaces de asumir una responsabilidad fuerte y cumplirla. No eran así nomás, bueno, a ver, busquemos a alguien de la iglesia que pueda ayudar aquí, y bueno, está ahí, tiene sus cositas, pero bueno, ahí no, era gente que se le podía delegar a una responsabilidad grande en una iglesia que estaba naciendo, que se estaba fortaleciendo y que tenía que marcar un rumbo al resto. ¿Me siguen? Así que Felipe era uno de estos 7 diáconos, así se los llamó a estos ayudantes. A Felipe, junto a otros 6, se les delegó autoridad, de modo que haya una buena relación entre los cristianos judíos y griegos, ¿sí? Porque los judíos decían, denle de comer a las viudas judías.
Y los griegos dicen, denle de comer a las viudas griegas. ¿Qué pasa? Le están dando más a las judías que a las griegas. Entonces ellos tenían que traer paz entre ambos grupos. Los grupos griegos y los grupos judíos tenían distinta idiosincrasia, distinta cultura, distintas maneras de hacer las cosas, pero eran parte de la misma iglesia y convivían. Así que imagínense, no era una responsabilidad chiquita la que tenían estos 7. Así que se les delegó autoridad, de modo que haya una buena relación. Felipe era una persona transformada. De vuelta, si querés ponerle tu nombre, si sos parte de la iglesia, ¿sí? Aquí en este lugar los presenciales, pero si estás ahí en casa, o aún si decís yo quiero unirme a la iglesia. Este Felipe era una persona transformada. El poder de Dios lo había cambiado y eso era reconocido por sus hermanos, pues ellos lo eligieron para esa función. De vuelta, poné tu nombre. Necesitamos a alguien que sea capaz de asumir esta responsabilidad. A ver, busquen entre ustedes a alguien que esté lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio, que pueda asumir esta responsabilidad importante. Y entre la misma gente dijeron, no, Melina lo puede hacer, seguro. Y también la podemos buscar a Bárbara. Y podemos a Florencia también. Y bueno, a Mercedes también, ella puede hacerlo. Y ahí fueron eligiendo gente. Tal vez ahí pensá en tu nombre. Esta gente había sido transformada por Dios de tal manera que podían sobresalir o distinguirse para asumir responsabilidades dentro de esta iglesia que estaba naciendo. Es decir, que la transformación de Felipe estaba bendiciendo a toda la iglesia que estaba en pleno desarrollo y crecimiento. A estos 7 no es que tomaron un cargo, no es que se les dio un sueldo o que, ahora soy el diácono, ¿no? Y venían acá sacando pecho. No, estaban llenos del poder de Dios para asumir una responsabilidad que bendeciría a la iglesia. Fíjense, no habla en ningún momento de que la iglesia hubo celos por la designación de estos 7. Es más, la iglesia los estaba reconociendo, la iglesia los había elegido. ¿Por qué? Porque ya habían recorrido un camino de transformación. Amén. Necesitamos que tu vida sea transformada, porque la iglesia te necesita. Hay un mundo que te necesita. Tenés que estar ahí listo, preparado y fortalecido para que cuando se te delegue una tarea, vos digas, yo la puedo cumplir en el poder de Dios. No en mis fuerzas. Yo solo no puedo, pero Dios me transformó y puedo ver la realidad y puedo sentir carga por las viudas griegas, puedo sentir carga por las viudas judías, puedo sentir carga en esta situación conflictiva y puedo encargarme para ayudar. Amén. A ver, los que están aquí pueden decir un amén fuerte, para que escuchen los que están ahí. Si vos estás en casa, decí un amén tan fuerte que te escuchemos de aquí, o escribí el amén en el chat. Amén. Otro de los diáconos que era de estos 7, otro de los diáconos era nada más y nada menos que Esteban. Tal vez de Esteban conocemos un poquito más que de Felipe. ¿Por qué? Porque Esteban fue el primer mártir, así se lo llama. Esteban, el primer mártir. Ahí en el capítulo 6, final del capítulo 6 y capítulo 7, nos cuenta Hechos que Esteban fue apresado. Fue apresado porque estaba tan lleno del poder de Dios este diácono que milagros ocurrían en donde él iba, y la gente del pueblo, los judíos, los que estaban ahí, se pusieron mal porque lo veían a Esteban hacer milagros, pusieron falsos testigos, lo acusaron de blasfemia y lo apresaron. Sin embargo, este Esteban, lleno del Espíritu Santo, da un discurso asombroso. Si no lo leíste nunca, léelo, o si no te lo acordás, léelo. Es un discurso
tremendo, dura todo un capítulo. Y da este discurso en el cual él da testimonio de que Jesús murió y resucitó por la voluntad de Dios para salvación del mundo. Así que esto, cuando él está predicando, dice, este Jesús es el Cristo y ustedes, los judíos, lo crucificaron y lo mataron, pero él se levantó con poder al tercer día. Esto enfurece a los que estaban escuchando a tal punto que lo apedrean. Y él muere apedreado, pero él no murió en dolor ni en tristeza, porque en ese momento él ve la gloria de Dios. Dice, estoy viendo a Dios sentado en el trono. Algo tremendo, impactante. ¿Alguien se acuerda quién estaba como testigo de toda esa situación? Saulo de Tarso, el que después sería Pablo, el apóstol Pablo. Él estuvo presente en esta muerte, dice la Biblia, que incluso consintió la muerte de Esteban, el primer mártir. Miren el rol o lo que sucedió con estos diáconos. Digamos que el líder de los diáconos era Esteban y el que le seguía era Felipe. Esteban fue apedreado, murió. Y luego la Biblia describe un poquito qué pasó con Felipe. Así que luego de esta muerte de Esteban, se desata, dice la Biblia, una gran persecución contra los cristianos. Y casi todos son dispersados a otras regiones fuera de Jerusalén. Fuera de la parte judía. Son todos dispersados a distintas regiones, cada uno por su lado. Dice la Biblia que prácticamente los únicos que quedaron eran los 12 apóstoles en Jerusalén. Todo el resto, imagínense, la iglesia estaba creciendo, ya había que designar, estaba organizándose, había que designar los diáconos, había mesas para darle de comer a las viudas, estaba marchando la iglesia como algo que iba creciendo y atrayendo a la gente. Pero a partir de la muerte de Esteban empieza la persecución y prácticamente se deshace todo y quedan solamente los 12 como un pilar en Jerusalén. Todo el resto se va. ¿Se imaginan esa situación? Podríamos pensar, de pronto la iglesia está creciendo, nos estamos reuniendo en la iglesia pujante y de pronto viene un coronavirus que nos manda todos a la casa. ¿Sí? Y solamente quedan los pastores ahí con una camarita predicando en el lugar. Algo así. Todos dispersados. De pronto los apóstoles miraban y decían, estamos nosotros 12 de vuelta aquí. Como al principio. ¿Te acordás? Ahora lo tenemos a Matías aquí en reemplazo de Judas, pero acá estamos de vuelta nosotros 12. Qué situación fuerte, ¿no? Algo así estaba pasando. Se dispersan por todos lados. Podríamos pensar que Felipe se sentiría solo, lejos de sus líderes espirituales, de sus amigos, porque Felipe también se tiene que ir. Todos los diáconos a distintos lados, cada uno por su lado, porque eran perseguidos, las viudas, los otros cristianos, todos dispersados. Así que él se separó de todos, debe salir de su tierra, se separa de sus hermanos cristianos y va a Samaria. Samaria era una ciudad no muy agradable para los judíos. Para ningún judío era demasiado agradable ir a Samaria. No había una buena relación entre judíos y samaritanos. Eso lo podemos ver en varias partes de la Escritura. ¿Cómo se sentiría Felipe? Yo me imagino, si no conociera el resto de la historia, que se sentiría solo, se sentiría lejos así ay, cómo lo extraño a Pedro, ¿no? Cómo extraño que no sé, Juan ore por mí, o cómo extraño a tal otro apóstol. Qué bueno era ir y ver a los 12 apóstoles ahí, que me impusieron las manos y me consagraron como diácono. Tal vez extrañaba a sus otros compañeros, a los otros 6 diáconos. ¿Dónde estará tal otro diácono? ¿Dónde estará aquel? ¿Dónde habrá sido? ¿Habrá quedado vivo o lo habrán agarrado? ¿Qué habrá pasado con él? También sería lógico pensar que por la persecución Felipe estaría asustado,
y también que no se hallara en esa ciudad donde tuvo que huir. Como que se sintiera, yo no me siento cómodo en Samaria, no me hallo, no sé cómo relacionarme, la gente es tan diferente. Antes estaba en Jerusalén, mi tierra, y ahí podía predicar, todos me conocían mis obras, conocían mi trayectoria. Acá soy el nuevito que caigo, tipo de paracaídas porque me están persiguiendo. Y tal vez se sentiría así como un extranjero en el lugar, porque realmente lo era. Quizás nosotros en el lugar de Felipe nos sentiríamos frustrados o que Dios nos abandonó. Qué lindo que era estar ahí en Jerusalén con un trabajo que hacer, organizar las mesas de las viudas, todo funcionaba bien y de pronto una persecución y me tengo que huir. ¿Dónde está Dios en esta situación? ¿Por qué, Señor, tengo que irme tan lejos? ¿Por qué no puedo estar ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Estoy aquí solito. Y tal vez se sintiera frustrado, tal vez se sintiera que Dios lo abandonó porque las cosas no estaban saliendo bien. Y tal vez si estuviéramos en su posición, nosotros no quisiéramos hablar de Jesús por temor de que nos pase lo mismo que a Esteban. Si estando en Jerusalén, mi tierra, con gente que me podía acompañar y proteger, le pasó esto a Esteban, ¿qué va a pasarme en Samaria donde nadie me conoce? Tal vez, bueno, voy a estar acá tranqui, voy a seguir a Jesús a mi manera, adentro de mi casa, tranquilito, ¿sí? No voy a seguir predicando. Sin embargo, lo que ocurre con Felipe es todo lo contrario. Decí conmigo, todo lo contrario. ¿Eh? Tal vez en la lógica, en lo humano, podríamos describir, si no conociéramos lo que pasó, podríamos decir, pobre Felipe, ¿no? Se tuvo que ir a Samaria. Y ahí terminó tranquilo, formó una familia, vivió, pero tranqui, ya no se congregó más, oraba en su casa nada más. Podríamos pensar que fue así, pero pasó todo lo contrario. Y de eso es lo que quiero hablarte en esta mañana. Felipe había sido transformado de tal manera que transformaría el lugar donde se encontrara. No importa dónde fuera a parar, iba a haber una transformación. ¿Por qué? Porque él había sido transformado. Transformados para transformar. Así que quiero que veamos 3 enseñanzas que nos deja Felipe el transformado. Amén. La primera enseñanza es que no importa la situación en la que te encuentres, tenés que predicar a Cristo. No importa la situación en la que estás, predica a Cristo. Ahí en el versículo 5 de Hechos 8 leemos: fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria, así como perseguido. Fue así como llegó, perseguido. Y allí predicaba a Cristo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Allí les predicaba a Cristo. Lo mismo relata la Biblia que sucede con el resto de los dispersados. Si lees el versículo anterior que leímos, dice que todos los que habían sido dispersados para distintas partes predicaron el evangelio. Sea cual sea el lugar al que llegaron, ellos predicaron. La persecución, lejos de debilitar a la iglesia, hizo que se extendiera más allá de Jerusalén y del pueblo judío. Gloria a Dios. No hay virus que pueda cerrar la iglesia. No hay virus que nos pueda tener así quietitos y apachuchados. Cuanto más viene persecución, cuanto más problemas hay, más Dios nos va a usar para predicar el evangelio, para declarar que hay salvación en Cristo, para que muchos se vuelvan a Él. Gloria a Dios. Felipe no era cristiano solamente por el ambiente protegido de la iglesia. Es fácil ser cristiano dentro de las 4 paredes o rodeados de muchos cristianos. Si estás rodeado de todos cristianos que nadie dice mala palabra, difícilmente va a decir una mala palabra. Es fácil no decir malas palabras cuando estás en una reunión de la iglesia. Llamarías mucho la atención.
o mientras servía las mesas de la viuda. No se ponía su trajecito de cristiano para, bueno, voy a organizar las mesas de la viuda, me pongo la corbata, agarro mi Biblia, a viudas, ordénense por aquí, y después llegaba a la casa y era cualquier cosa. No se ponía la ropa de cristiano para ir a la iglesia. Él había sido transformado. Estaba lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios. Tenía un mensaje para transmitir a un mundo sufriente y perdido. Jesús el Cristo había resucitado para perdón de los pecados a través de su obra. Todo aquel que le recibiera podría alcanzar salvación y reconciliarse con su Creador. Este mensaje era el que predicaba Felipe en donde estuviera. ¿Por qué? Porque este mensaje había cambiado su vida. No se trataba de lo que Felipe pensaba ni de su estilo de vida, se trataba de lo que Felipe era. No se trataba de lo que pensaba ni de su estilo de vida, se trataba de lo que él era. Porque según lo que sos, va a cambiar tu modo de pensar y va a cambiar tu estilo de vida. Pero no se trata de eso. Se trata de que el Espíritu Santo haya transformado tu corazón. Sea lo que sea que estés viviendo, sea cual sea el lugar donde te encuentres, no importa si eres el único cristiano ahí en tu casa o en el lugar donde estás, o si las cosas no están yendo bien, predica a Cristo. Amén. No estoy hablando de que las cosas no te vayan bien porque estás haciendo vos las cosas mal o porque tenés una vida desordenada o malas costumbres. No estoy hablando de eso, sino de que hay resistencia y aún persecución por tu fe en Dios, ¿sí? Estoy hablando de eso. Lo otro es un tema aparte. Las crisis y las pruebas son las mejores oportunidades de que se muestre el poder de Dios para sanidad, libertad y salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que dale gracias a Dios por las pruebas, dale gracias a Dios por la persecución, dale gracias a Dios aún porque las cosas no salgan bien, porque eso te va a sacar de la comodidad, te va a sacar del lugar seguro, pero te va a llevar a un lugar de necesidad donde vos podés predicar a Cristo. Lo segundo que nos enseña la vida de Felipe es que la gente tiene que oírte y verte. La gente tiene que oírte y verte. Hechos capítulo 8, versículos 6 y 7 dice: toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe, y dice, oían y veían los milagros que hacía. Fíjate, dice, oían y veían los milagros que él hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos con fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos. Felipe no disimulaba su fe. Felipe no disimulaba su fe. La gente lo oía. Eso quiere decir que Felipe hablaba. Felipe hablaba con voz alta. Felipe hablaba a muchos. Él no decía, uy, se me vienen 5 o 6 a ver si se me enojan. Entonces, sí, soy cristiano, ¿no? Mejor me voy. Sí, voy a la iglesia de vez en cuando. No, él no disimulaba. Él decía, Cristo resucitó, Él me salvó, Él me liberó, Él me llenó de su espíritu y vengo a transmitirle un mensaje de salvación y todos los que lo reciben tendrán vida eterna. Él no iba calladito, todos prestaban atención porque Él tenía un mensaje para dar. La gente lo oía, sus palabras eran sabias y anunciaban la verdad del evangelio, confrontaban y animaban a los creyentes a los oyentes a volverse a Dios. Todos los que lo oían no podían hacerse los tontos, era un mensaje confrontativo. Pero no solamente lo oían a Felipe, también lo veían. Felipe tenía una vida coherente, no eran solo palabras huecas, su comportamiento
lo respaldaba. Hoy hay muchos que bla, 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 ¿sí? Hay muchos youtubers, hay muchos que vas a encontrar por distintos lados que te van a hacer argumentos tremendos y mira lo que dice esto. Pero no es solamente lo que oís, sino lo que ves. Hay gente que habla mucho, pero como dice el dicho, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. O pura espuma también decimos. Y a veces tenemos las palabras correctas, la entonación, sabemos de oratoria, pero nuestro corazón no ha sido transformado. Así que nuestra manera de actuar no se corresponde. Felipe no era así. Él llamaba la atención. ¿Por qué? No solamente por lo que decía, sino también por lo que hacía. Ocurrían milagros donde él estaba. Muchos se sanaban y otros eran libertados de espíritus malignos. La presencia de Felipe no pasaba desapercibida. De vuelta, ahí trata de ponerle tu nombre. Cada vez que yo digo Felipe, vos decís María o Juan o Pedro. Ponele tu nombre allí. Yo digo Gustavo, yo no quiero que mi presencia pase desapercibida cuando estoy en un lugar, porque quiero que se vea la gloria de Dios. No quiero que me vean a mí, quiero que lo vean a Él. Quiero que muchos reciban salvación, quiero que muchos sean sanados, quiero que el ambiente se transforme para bien donde yo estoy y no ser de maldición. Recuerden que Felipe no era uno de los 12, era parte del pueblo. Era parte de los miembros de la iglesia, pero estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Él había sido transformado. Era un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Cuántos quieren ser un instrumento útil en las manos de Dios en esta mañana? Ahí en casa, ¿querés ser un instrumento útil? Sé lleno del Espíritu Santo. Sé transformado por su presencia. Recibí a Cristo en tu corazón, pero de tal manera que haga una revolución, ahora que pronto vamos a celebrar el 25 de mayo, que haga una revolución en tu corazón. Este es un tiempo especial. La gente necesita escuchar el mensaje de salvación como nunca antes. No te quedes callado. Predica a Cristo, pero también viví una vida llena del poder del Espíritu Santo. Que el mundo te oiga, pero que también te vea. Y la tercera enseñanza, para finalizar en estos minutos que nos quedan. Tu vida llena del Espíritu Santo traerá alegría a la ciudad. Amén. Una sola persona puede alegrar toda una ciudad. Esto dice ahí en Hechos 8:8. Por esta razón, por lo que estaba sucediendo con Felipe, dice, había una gran alegría en toda la ciudad. Podríamos decir que había alegría eternamente. Amén. Una sola persona puede traer alegría a toda la ciudad. La ciudad no se alegró porque la situación económica, política o social estaba mejorando. Estaban en Samaria. Samaria era una ciudad pobre, era aislada, era de las del borde. La gente era humilde, no se la tenía muy en cuenta a la gente de Samaria. ¿Por qué se alegró la ciudad? No es porque llegó un plan nuevo o porque creció el trabajo, porque la inflación dejó de subir o porque había más trabajo. La gente se alegró porque Dios estaba manifestando su poder y muchos habían encontrado la salvación en Cristo. No estaban alegres porque había cambiado su circunstancia, sino porque estaba cambiando su eternidad. La gente se alegró porque en medio de su situación ellos tenían un ancla segura en Dios, tenían su eternidad asegurada con su papá Dios. Ellos habían recibido a Cristo y tenían una vida eterna en Él, vida
en abundancia, como la describe Jesús. Así que prediquemos, oremos por los necesitados y ayudemos al que está desvalido hasta que la ciudad comience a alegrarse. Amén. Un signo poderoso es que por el efecto de la iglesia trabajando, la ciudad comience a alegrarse. Manifestemos el poder de Dios donde nos encontremos. El mundo necesita a Dios y nosotros se lo podemos mostrar. Amén. Así que seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos gente transformada para transformar. Y vos por ahí en esta mañana decís: yo necesito esa transformación, yo necesito ese gozo, yo necesito ese poder, necesito que Dios trabaje en mi vida, necesito esta sanidad. Tal vez soy de los del pueblo que necesitan recibir a Cristo, recibir este mensaje poderoso que cambia vidas. Pero si te transforma, es para transformar. Todo comienza en recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Aceptar que Él murió y resucitó para perdón de tus pecados, que Él tiene una nueva vida para darte. Amén. Así que te invito, para terminar, que vos cierres tus ojos y digas: Señor, yo quiero ser transformado para transformar. Yo no quiero esperar de mis líderes espirituales que hagan la tarea. Quiero estar listo. Quiero desde mi lugar, ¿dónde estoy? Quiero ejercer influencia, tu influencia. Quiero predicar tu palabra, no mis propias palabras. Quiero orar según tu voluntad, no lo que me parece a mí. Quiero que los enfermos sean sanados, no porque haya alguna virtud en mí, sino porque tu poder se manifiesta a través de mí. Quiero ser como Felipe. Mientras los apóstoles tenían sus tareas, ellos se habían encargado de una responsabilidad alta y la estaban cumpliendo con esmero y con eficacia. Y aun cuando vino la persecución, cuando todo salía mal, nada los detuvo. Siguieron predicando. Así quiero ser, Señor. Y si vos querés recibir hoy a Cristo como tu Señor y Salvador, querés tener una oración de entrega, decirle: Señor, yo quiero entregarte mi vida, quiero que transformes mi vida en esta mañana. Yo te invito ahí donde estás, con tus ojos cerrados, que ores a Dios conmigo, una oración sincera, y le digas así: Padre Dios, ven a mi vida, transfórmame, cámbiame. He hecho tantas cosas mal, estoy tan desorientado, no sé qué hacer, pero hoy escucho tu palabra, y voy a ti. Y te pido perdón por mis pecados, por haber vivido a mi propia manera, por no tenerte en cuenta en mis caminos. Reconozco que Jesús murió en la cruz y resucitó con poder para darme salvación. Recibo esa salvación con fe, con arrepentimiento. Y te pido, dame de tu Espíritu Santo para vivir una vida completamente nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por esta